no estaban dándole la gloria a Dios. Entonces, como no estaban dándole la gloria a Dios, el Señor denuncia a través del profeta y le dice de esta manera, ¿verdad? A ellos: ahora pues, sacerdote, para vosotros es este mandamiento. Dios había establecido algo, el sacerdocio, porque no lo había encontrado legítimo. Era lo que estaba sucediendo ahí, era que eran falsos, había encontrado falsedad. Hoy en este tiempo encontramos que dentro de la iglesia hay falsedad. Mire, yo le tengo que decir en esta mañana, para que usted hoy analice. Quizás nosotros no tenemos, oiga bien, la obligación de llevar el mensaje solamente por la misericordia de Dios. La verdad que haciendo un análisis, el Espíritu Santo nos lleva a convencer de verdaderamente que nosotros estamos acá por la misericordia de Dios. Amén. Sinceramente, le digo que anoche quizás lloraba el privilegio que hoy tenemos para estar aquí. No merecemos estar aquí, sinceramente. La misericordia de Dios nos ha traído aquí. Por eso, cuando usted lo haga, hágalo con amor a Dios. Hágalo para el Señor. No busque protagonismo. No lo busque, por favor. El único protagonista aquí se llama Jesucristo. ¿Oyó? No se ponga a mostrarse. Muestre a Jesucristo y tendrá la bendición total. Esa es la realidad. Entonces, el profeta encuentra, porque ya encuentra que había falsedad ahí. Y esa falsedad estaba afectando, porque es usurpar el culto. Cuando tú te postulas en la iglesia y no le das la gloria a Dios, te metes en un problema grande. Un problema grande. Llámese como se llame, como la gente ahora se llama apóstol, se llama profeta, la gente se llama de distintas formas para tratar de buscar un realce y buscar un puesto alto, y no se le da el puesto a Dios, quien se lo merece. Entonces, hoy cuando vemos esto, el profeta denuncia, ¿verdad? Le dijo: contra ustedes, sacerdotes, porque ellos tenían la responsabilidad de llevar el mensaje a Dios y llevarlo de una manera transparente. Entonces, él le dice, ¿verdad? De esa manera, y comienza el Señor a decirle, ¿verdad? Si oyeres, ¿verdad? Si oyeres, si no decidid de corazón dar la gloria a Dios, digo que no lo estaban haciendo de corazón. Y entonces Dios denuncia. Ahora, y el Dios, para resumir un poco, Dios le recuerda que el sacerdocio que había escogido era el sacerdocio levítico, y lo pide urgentemente. Necesita el sacerdocio levítico. Ahora, ¿por qué el sacerdocio levítico? Porque el sacerdocio levítico era la guía de ellos, era Dios. La guía de ellos era Dios. Entonces, mire que el versículo 5 lo señala. Mi pacto con él fue de vida y de paz. O sea, había una paz, una comunión. Acuérdense que el fruto del Espíritu es paz. O sea, era la comunión del Espíritu. Es urgentemente que todo el escenario cultural, cuando hablo todo el escenario cultural, llámese alabanza, coordinación, predicación, debe buscar la presencia de Dios para que sea paz, sea tranquilidad. Es una cosa importante, hermano. Casi veo en la mayoría de todo esto, hay un protagonismo para llevar el mensaje de Dios. Y ese es el error más grande. Es más, la Biblia dice que los ministros de Dios deben de predicar y la palabra de Dios cantar con una verdadera responsabilidad, con temor y temblor. No somos dignos de estar aquí. Sinceramente no lo somos. No lo somos. ¿Sabe por qué estamos acá? Por la misericordia de Dios. Porque Él quiso que estuviéramos acá. Y esa es la razón que la iglesia debe experimentar el gozo de Dios. Y ese fue lo que Dios le pidió a través del sacerdote llamado Malaquías y profeta de Dios. Y mire una de las razones poderosas. Ahora, ¿cuál era la razón que ellos tenían? La diferencia en el sacerdocio humano con el sacerdocio levítico tenía algo muy importante. ¿Y sabe cuál era? Mire lo que dice el versículo 5. Mi pacto con él fue de paz, el cual, cosas que yo le pedí para que ¿qué? Oiga bien, me tuvieran sin temor delante de mí, de mi nombre, y tuvieron a dónde, ¿cómo estuvieron? Humillados. ¿Vieron la diferencia? La diferencia de ellos es la humildad.
Ahora, el sacerdocio levítico era un sacerdocio espiritual. Era un sacerdocio del cielo. Y ellos sabían que para ministrar tenían que tener un millaje delante de Dios. ¿Cuántos ministros ahora se humillan delante de Dios? ¿Cuántas personas para llevar un cántico, una alabanza a Dios, se humillan delante de Dios y le piden a Dios que los dirija? ¿Cuántas oraciones elevamos delante de Dios sinceras? ¿Cuántas oraciones le pedimos al Señor? Señor, es tu voluntad. Consultar a Dios. Les he enseñado aquí a los hermanos y les seguiré enseñando. ¿Usted sabe cuánto le costó a usted al Señor? ¿Usted sabe cuánto le costó a usted al Señor? Eso no tiene precio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo derramó su sangre por usted. Por lo tanto, todas las personas que llegan aquí son del Señor. Y que tener mucho cuidado con eso. Predicar de alguna manera dirigido por Dios, porque la responsabilidad es con Dios, no con nosotros. Es con Dios. La Biblia dice que ninguna persona, una sola persona, todo el dinero reunido alcanza para comprarlo. ¿Equivale a usted el valor que usted tiene? Que a veces la gente tiene la autoestima baja y se siente poca cosa, y para Dios usted no es poca cosa. ¿Por qué? Porque principalmente Dios no vino a morir por cualquier cosa. Vino a morir por algo que vale. Y usted vale. Por eso la iglesia se llama el amor que vale. Porque la iglesia de Dios tiene un valor importante y es el amor de Cristo. El amor de Jesucristo. Si usted viene aquí, tenemos que mirarlo y darle la bienvenida. Como usted se lo merece. Usted es importante aquí, sépalo. Aquí importante no es las ofrendas, ni los diezmos. No, aquí importante es usted. Pero como usted es sabio de Dios, usted ofrenda. Usted diezma porque Dios, pero aquí no se ataca a la gente para eso. El mismo Espíritu pone a la persona a ofrendar y diezmar. Pero cuando comenzamos a darle con eso, comenzamos nuestros intereses y nuestras cosas es otra cosa, no usted. Entonces, lo importante de aquí es usted y téngalo claro que es así. Y para el Señor es así. Ahora, mire el versículo 6. La ley y la verdad estuvieron a dónde. No solamente, mire, la ley y la verdad, el mensaje de la palabra de Dios estuvieron en su boca. Y eso es lo que está Dios pidiendo, que el mensaje sea del Señor, no el mensaje nuestro. El mensaje sea de Él. Y eso es lo que hoy nosotros debemos experimentar y pedirle a Dios. Ahora, siga leyendo, por favor. Oiga. Oiga, tanto era así que el mensaje, ellos tenían testimonio. Que aún con su testimonio, la gente se apartaba del mal y buscaba de Dios, porque veía en ellos el rostro de Dios. ¿Cuántos mensajes hoy hay hipócritamente dentro de las iglesias y dentro de pastores y evangelistas, con todo el respeto, porque lo hablo en este recinto? No estoy cogiendo un megáfono para... Lo hablo de la iglesia donde Dios me ha entregado a pastorear. ¿Cuántas personas ahí? Dice, con su conducta hicieron apartar a la gente del pecado, porque el fruto de ellos era un fruto del Espíritu, un fruto del Señor. Nada más con el testimonio. Usted no sabe que con usted con el testimonio habla más. Habla. No necesita hablar tanto. Su forma de actitud en su vida, en medio del barrio, en medio de la ciudad, en medio donde labora, convence más que lo que usted habla. A veces predicamos. Hay gente que dice, había alguien que decía, este hombre con su conducta habla tanto que no escucho. Tanto es la bulla que hace, porque la gente va a decir, verdaderamente, esta persona, desde que lo conozco, es un ministro de Dios. Desde que la conozco, verdaderamente es una persona de Dios. Yo quiero ir donde ella va. Yo quiero ir donde ella va. Porque quiero eso. No se ve, escasea. Y por eso la razón Dios le ha pedido el sacerdocio levítico. Dice, ellos, con su conducta, la palabra de Dios que aplicaba en ellos, la gente solamente se apartaba del mal y buscaba la presencia de Dios. En otras palabras, glorificaban a Dios,
Ahora, muy poca gente glorifica a Dios. Porque dice, ¿yo qué voy a hacer allá? Si acá afuera es peor, igual, no hay diferencia entre los evangélicos y los que están afuera. ¿Qué hago? Eso fue lo que el Señor denunció a los fariseos. Con vestían ropas largas, filanterias largas. Y le decía al Señor, hipócrita, ustedes se sientan en la puerta, se ponen en la puerta. Ni entran ustedes, ni dejan entrar porque están en el medio. No dejan entrar a la gente. El Señor lo denunció. O sea, verdaderos falsos sí los hay. Hay una falsedad terrible. Necesitamos que la iglesia de Dios se transporte para salvación. Amén. No para vivir aquí una fanaticada, hacer algo y estar riéndome con usted, pero la verdad nos perdemos. Por ahí estábamos viendo el testimonio de la gorda Fabiola, ¿se acuerdan? Que ya murió. Para mí el Señor le permitió vivir un mensaje, ve y lleva un mensaje y pues regresa. Porque ella dijo, mira, me recordaron las cosas malas que hay en nosotros. A veces me dijo, ¿te acuerdas cuando tú bajabas el vidrio y las personas que te pedían y tú decías con rabia que no? Entonces ella dice en el testimonio, dice, lo que pasa es tanta inseguridad y le tenía miedo. Mira, ante Dios no hay excusa. Hay gente que se excusa y la excusa es barata. Desde que se hicieron las excusas, todo el mundo queda bien. Todo el mundo queda bien. No, señores, por esto, bro. Hay formas de nosotros bendecir y eso nos debe de dar. ¿Cómo? Hoy nosotros, ¿cómo nos portamos? No voy a decirle que usted a todo el mundo venga y tenga que darle. No, porque no hay capacidad. Pero debe haber una forma de corazón para que tú veas que Dios se agrade. Esta es la razón. Ahora, anteriormente los ministros de Dios, ¿sabe qué hacían? Cogían y hospedaban personas en sus casas. Hoy no se puede, pero debe buscar alguna manera diferente. Dios te da sabiduría. Tú no vas a meter un personaje que tú no conoces y lo vas a meter a tu casa. Pues no se sabe qué va a pasar. Pero debe haber una forma para tratar de que esa persona se sienta satisfecha. Ahora, mira lo que dice el versículo. Vamos a hacerlo rápido. ¿Ya? Mire, porque el 6, el 7. Porque los labios del sacerdote han de dar ¿qué? De su boca. ¿Y el pueblo qué? Buscará la ley. Porque es mensajero de quién? El Señor. O sea que son mensajeros de Dios, no postularse a sí mismos. Entonces, ¿por qué Dios exige el sacerdote levítico? Porque era un sacerdocio guiado por Dios. Era un sacerdocio que era guiado por Dios y consultaba a Dios. Hoy no se consulta a Dios. Hoy simplemente voy a decir lo que yo creo y lo que yo considero. Eso es. Y por algo, hay algún interés. El interés de nosotros debe ser que el Espíritu Santo se manifieste. Ese es el interés. Y esta es la razón, por eso hoy dice el versículo 9. Por tanto yo también, ¿es que? Los he hecho viles, ¿y qué más? Viste, Dios los puso en vergüenza ante la gente. Aunque ustedes no obedezcan, yo los voy a poner que sean viles. Su conducta porque hacen asesión de personas. Lo peor es ser hipócrita y hacer acepción de personas. ¿Tú sabes lo que es acepción de personas? Eso es ofender a Dios. ¿Qué tal si Dios hubiera hecho acepción de personas con nosotros? Dios nunca hace acepción de personas con nosotros. Nosotros hasta el cuello lleno de pecado y no nos señaló. Usted no ve a Jesucristo señalando el que está en pecados hasta el cuello. Y nosotros sí somos capaces. Anda en pecado, anda en esto. Y el Señor sabe qué hizo. Murió por nosotros para rescatarnos de esa condición. Voy a morir por ustedes y los voy a rescatar. Se ha perdido el amor para servir a Dios. Se ha perdido la verdadera identidad del Espíritu. Se ha perdido. Por eso va a haber sorpresa cuando Cristo venga. Va a haber sorpresa. Y ojalá que nosotros estemos del lado de Dios para que la sorpresa no sea para nosotros. Porque estamos creyendo que estamos bien y quizás no sabemos cómo estamos. Es urgente, hermano, pedirle a Dios eso.
Ahora, mire el versículo que voy a leer ya el último ya, que es el 10. No tenemos todo un mismo Padre, lo hace con signo interrogante. Le pregunta a ellos, ¿no somos todos para hacer acepción de personas? ¿Quién soy yo? ¿Soy más? ¿Soy menos? Para decir que este no y este es. Yo me acuerdo que el Señor le dijo a Juan el Bautista, le dijo, mira, de los que nacen de mujer, porque a Juan el Bautista no lo dejaban predicar en el templo. ¿Usted sabía que Juan el Bautista no predicaba en el templo? ¿Cuál era la razón que no predicaba en el templo, sino predicaba en el desierto? Porque no querían que predicara, porque era un hombre tajante y sabía que la doctrina de Dios tenía que ser seria. Le digo, este tipo aquí no me lo dejen predicar aquí. ¿Dónde predicaba él? En el desierto. ¿Y dónde fue el Señor a bautizarse? ¿Por qué el Señor no se bautizó en los templos? ¿Quién fue el que lo bautizó? Juan el Bautista. Y le dio el aval, donde todo el mundo lo rechazaba. El Señor le dio la credencial. El Señor Jesucristo le dio la credencial cuando todo el Sanedrín, aquella falsedad, no se la daban. Usted no se preocupe porque la gente hable de usted. Usted no se preocupe porque la gente lo señale. No se preocupe. Usted alabe a Dios por eso. El Señor le dijo y le dio las credenciales. ¿Sabe qué le dijo? El Señor, mira, de los que nacen de mujer, no hay hombre más grande que Juan el Bautista. En otras palabras, le digo, aquí tiene la credencial, Juan. Tú eres un ministro de Dios. Aunque la gente te odie y te rechace, yo hoy te doy el aval de que eres un ministro de Dios. Qué bueno que usted, aunque lo rechace todo el mundo, pero el Cristo no lo rechace. Porque sabe una cosa, cuando usted es fiel, el mundo lo va a golpear. Lo va a golpear. Y lo va a golpear duro, lo va a hacer llorar. Lo va a hacer llorar. Ayer estábamos tocando que quizás Jeremías que tiró las credenciales y no pudo tirarlas. Porque el fuego que Dios ardía en él no dejaba. ¿Cuántos hombres de Dios verdaderamente sufren por la causa de Dios? Hoy nosotros no sufrimos, sino porque verdaderamente los hermanos, como hay un interés, estamos interesados en las ofrendas, estamos interesados en los diezmos. Ay, este hermano no diezma. Problema de él si no diezma. Problema de él si no ofrenda. ¿Verdad? Pero nuestro interés no debe ser eso. Entonces, esto nos lleva al segundo principio, es el Salmo 136. Mire cómo la actitud de una persona, 36, dije 136, disculpen. Salmo 36. Nos lleva a ese segundo principio, cómo el hombre, a pesar de su ignorancia y no tener el Espíritu de Dios, cómo se postula él y toma y no se da cuenta, oiga bien, no se da cuenta y no tiene el conocimiento cómo él, su ministerio, está en una obra impía. Mira lo que dice. La iniquidad del impío, dice en su corazón, no el temor de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando el hombre se postula a él y no tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces él se cree que es superior. Se cree que es superior a Dios. Se cree que es superior al que lo puso ahí. La iniquidad, cuando se refiere aquí, no se está refiriendo a una persona por ahí asesina. Se está refiriendo al inicuo, es la persona que conoce de Dios y hace lo malo. Que sabe, como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado por pecado. La sentencia va a ser mayor. Entonces, él se cree tan grande y que ve todas las cosas. Esa es la persona que hace asesión de personas, porque él se considera que es mejor. Cuando tú tienes el amor de Dios, ¿sabes cómo miras a tu hermano? Lo miras con ternura, lo miras como si miras a Jesucristo. Tú lo miras a él, tú miras a una persona teniendo el Espíritu de Dios. Tú no lo miras como cualquier cosa, no lo miras como una basura, lo miras como una persona importante, lo aprecias, lo haces sentir bien. Hay veces que las personas tienen pensamientos terribles y tu actitud amorosa de Dios cambia. Nada más con eso cambia. Pero como si sabemos, y aquel me llenó de cuento y me decía, no es malo esto. Y una vez, hermano, le voy a decir que una vez estaba yo predicando por allí. Ya el muchacho no está por ahí. Él era de esos que cogen los camiones y eso, y los atracan esos cargados y se los llevan. ¿Cómo le llaman eso? Pirata terrestre. Pirata terrestre. Bueno, el tipo tenía una banda grande. Y un día fue allá y Dios me dio una palabra y él comenzó a sentir la presencia de Dios en eso.
Y venía, y una vez venía yo de por allá a pie, en eso no tenía ni bicicleta ni nada, venía yo de por allá a pie, bien sudado, y él venía en una moto grande esa, una 250, que eso roncaba. Y me dijo, pastor, ¿usted va por aquí? Sí, mijo, voy por aquí, súbase, yo lo llevo. Y bajé aquí, y me dejó aquí en la casa. Y la gente me vieron que vine con ese tipo. Oye, usted anda con ese hombre, ¿qué? Ese hombre es malo, ese hombre. La gente comenzó a señalarme. Te van a matar. Y yo, pero oye, pero ¿por qué habla así? Si él vino por allá y me recogió y me trajo. Y además, ya él tengo una historia con él, ¿verdad? Porque él, la gente comenzó a decirme. Y él tenía un picón, me dijo, grande, como estaba eso. Tú sabes que esa gente cuando hace eso son vanidosos. Me dijo, vea, este picón es mío. Cuando usted lo quiera necesitar para predicar, cójalo, véngalo aquí, pídalo. Si yo no estoy, dígale a la señora mía que se lo entregue. Y tenía un patio grande solo. Me dijo, ese patio también cójalo para hacer culto. Cójalo para hacer culto ahí. Después el muchacho cayó otra vez, cayó preso. Demoró años metido preso, yo no lo supe nada. Después vino por ahí, todo cabizbajo, lo saludé. Pero, ¿qué te hace sentir? Que el hombre cambie y te mire de una manera diferente, porque tu actitud debe ser que produzca en una persona un cambio. Si te dice que es malo, entonces lo vas a mirar como malo. Si te dicen esto, ¿por qué lo vas a mirar así? ¿Por qué lo vas a mirar así? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar si tú estás también en la misma condición para hacer que este hombre genere odio? Y ya pasó, venía seguro y venía tranquilo. ¿Por qué? Porque tiene que haber la misericordia de Dios para que la persona de Dios pueda hacer que su ministerio pueda impactar en el ser humano. Nosotros, Dios no nos llamó a señalar a nadie. Aunque usted lo vea haciendo cosas malas, no le diga nada. Una vez me encontré también una señora que salía de residencia con un señor y me vio y se asustó. Se asustó y cuando yo agachar la cabeza, un día me la acerqué y le dije, mira, no te preocupes, yo no he visto nada. Ese es tu problema. Pero no vayas a pensar tú, no me veas y no te sientas mal. Busca de Cristo que eso que estás haciendo está mal, pero se lo dije a ella, no se lo dije a nadie. Ya después alzó la cabeza. Nosotros no estamos para eso, hermano. Podemos ver lo que veamos, nosotros no nos interesa. Aunque la persona se da cuenta que lo vimos, ya, listo. Pero no tenemos por qué estar diciendo nada al respecto de lo que está sucediendo. Entonces, mire que lo dice el salmista, ¿verdad? Si iniquidad en su corazón, no hay temor de Dios. Mire lo que dice el versículo 2. Se cree importante, lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. O sea, se cree que en sus propios ojos está haciendo bien. Sus ojos creen que está haciendo bien. El problema cuando dejamos a Dios y nos postulamos nosotros, comenzamos a hacer cosas que verdaderamente creemos porque no hay una guía de Dios. Mira el versículo 3, por favor, léalo duro. Las palabras de tu boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Dice, no hacer bien, ha dejado de ser cuerdo. Es más, no tiene el Espíritu Santo, y como no tiene el Espíritu Santo, tiene que idear cosas en la cama, versículo 4. Mira con lo que dice el versículo 4, como no tiene el Espíritu, y como no tiene nada, no se postuló, no es la firma de Dios, entonces tiene que pensar en la cama, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo será que le salgo a los hermanos? ¿Qué será lo que digo? Porque no tiene el Espíritu. Y ese es el sacerdote que necesita el Señor, que sea guiado del Espíritu. Yo no puedo idear nada para traer un culto aquí. Para traer una palabra aquí, tengo que pensar qué es lo que voy a hacer. Como alguien que decía por ahí, que me dijeron por ahí, un pastor, iba a verticar por los pueblos, claro, lo voy a decir el nombre, ¿no? Dígame por ahí, ¿cuál es la mujer por allí que le pega los cachos al marido? Y mandaba un peladito y le daba 10,000 pesos. Vaya. Ah, es la señora, vamos a poner un nombre, no me dices. Es la señora Teófila. Un nombre raro para que no vaya a pensar la hermana allí. Y se acuesta con el señor Julano, con el señor Julano. Entonces se ponía él. Aquí hay una señora, y él está allá. Porque tiene que idear cosas, porque no tiene el espíritu. Se acuesta con Julano y la gente dice, uy, ese señor, ¿quién le dijo eso? Porque nadie lo había visto. Era que paga a alguien de ahí, del sector, para que le informe todo, para poder decir las cosas. Por favor, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿No cree usted que estamos en una crisis espiritual? Estamos en crisis.
Estamos en crisis, hermano, porque no buscamos la presencia de Dios para que sea Dios quien dirija, sino que yo tengo que argumentar. Dice el impío, que es lo que dirá, en su cama, ¿qué lo que hace? Léalo, por favor, el versículo 4. Evita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. El mal no aborrece porque su deleite es la maldad. Su deleite no es el Espíritu, su deleite no es el Señor. Y como no es el Señor, entonces tiene que idear cosas. Oye, ¿qué hago? ¿Qué me invento hoy? Oye, le cuelgo, ¿qué me puedo inventar? Para ver si le sale y de pronto no le sale, para que dejen vergüenza. Como dijo el Señor ahí en el libro de Malaquías, lo he puesto que quede en vergüenza. Porque no es la guía de Dios, porque yo no puedo usurpar el altar de Dios para postularme yo y creer que es el Espíritu y soy yo. Hay que dejar eso, hermano. Si usted no tiene que decir nada, si Dios no lo usa en una cosa, no lo haga. Si Dios no le reveló nada, no diga nada, porque Dios no le reveló nada. No me diga, por favor. Si Dios le reveló, está bien y esté seguro, porque es que Dios enseña que tú los dones tuyos, Dios te los enseña y sabes cómo manejarlos. No puedes estar inventando cosas. No, porque el hermano fulano lo hace, que lo haga él, yo no lo hago, yo no voy a inventar. La Biblia dice, sé imitadores de Cristo. No del hermano ni del otro. Yo no puedo predicar aquí como Vinny Hinn, como Carl Luna. Yo no puedo predicar con ninguno de ellos ni con ellos. Yo tengo que predicar como soy yo, como Dios me dio en mi ministerio. Y ese es el ministerio que voy a desarrollar, porque ese es el que Dios me dio. Y en eso Dios se glorifica. Yo no voy a parecerme que ahora los cantantes quieren parecerse a otros. No, parezcanse usted mismo. ¿Verdad? Y glorifica a Dios porque ese es el talento que Dios le dio. Entonces, si vemos esto, mi querido hermano, mire el versículo que viene, por favor. ¿Cuál es? Oiga bien, qué importante es esto. Esto es un versículo clave, el 5. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que el hombre se equivoca y a pesar de que el hombre falla, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Señor, es tan grande la misericordia de Dios que a pesar de Dios está esperando que usted hoy rectifique y yo rectifique los errores que hemos cometido. Todavía podemos alcanzar la misericordia de Dios. Todavía podemos alcanzar esa benevolencia de Dios que está ofrecida, verdaderamente extendida, para que usted se apegue a ella. Es el tiempo, hermano. Llegará el tiempo que la gracia de Dios se va a acabar. ¿Usted sabía? La gracia de Dios se va a acabar. El libro de Amós dice que llega un día que la gracia se va a acabar, que no va a haber forma y la buscarán. Dice que los hombres desmayarán de sed, las mujeres desmayarán de sed, y no de sed de agua, sino de la palabra de Dios. Hambre, no hambre de pan, sino hambre de qué, hermano? De la palabra de Dios. Aprovechemos bien el tiempo. Pablo dijo, aprovechen bien el tiempo, que se están acortando los días y no sabemos qué va a pasar. Hermano, yo tengo que decirle a usted, y se lo voy a repetir otra vez, usted ha venido aquí no para quedarse aquí. Usted está aquí de paso. Asegure verdaderamente el boleto de salvación. Asegure el boleto de salvación. Téngalo guardado, mejor dicho, cójalo y enlamínelo para que no se dañe, para que no le entre nada, para poder tener el boleto bien presentado ante el Señor. Y Dios va a rescatar a su iglesia verdaderamente fiel. ¿Por qué es que hacemos la oración de los fieles? Porque es que Dios está pidiendo esa oración a los fieles de Él. Fieles, porque hay infieles también. Entonces, Dios necesita que oremos por los fieles para que se mantengan. ¿Sabe por qué quiere Dios que oremos por los fieles? Porque son seres humanos igual que yo, igual que usted, y cometen errores y fallan, para que Dios los mantenga ahí. Nos mantenga ahí. Que Dios nos ayude para mantenernos. Porque el enemigo es tremendo. El Señor lo reprenda. Versículo 6. Su justicia es como qué. Y tu juicio, abismos grandes. Oh Señor, el hombre y el animal. Mira, no solamente la justicia de Dios es para condenar. No solamente la justicia de Dios es para salvar. Es tan grande que todos los montes reunidos que Dios ha hecho, así de grandes. Por eso le decía a usted, no desaproveche la ¿qué? La gracia de Dios que está ofrecida.
Y venimos aquí, hermano, verdaderamente tenemos que venir de rodillas. Yo sinceramente le tengo que decir, yo tuve una confrontación con el Espíritu Santo y he considerado que no somos dignos ni siquiera estar aquí. No somos dignos. Es más, no somos dignos ni siquiera para estar aquí para predicar a usted. Pero ¿sabe qué nos hace? La misericordia de Dios nos tiene aquí. La misericordia de Dios me postula aquí y yo estoy agradecido de Él. Debo estar agradecido eternamente por la misericordia de Dios. Porque ¿quién tiene ese derecho? Nadie. Es Jesucristo quien te lo da por su misericordia. Versículo que viene, por favor, vamos rápido. Oiga bien, tremendo este versículo. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, que los hijos de los hombres. Ahora, cuando yo te digo los hijos de los hombres, no te estoy diciendo cualquier hombre. Es el hombre que entiende, porque es que hay hombres que se consideran hombres, y es que cuando están sentados en una mesa hablando de alguien, o está sentado adorando una botella de trago, aquí estoy, y dígame ahí, pase ahí 4 o 5 cervezas y póngala aquí. Ese es creer que soy ese hombre. Tener 2 y 3 mujeres, ese es creer que es el hombre. Un hombre de verdad es el que verdaderamente adora a Dios y se mantiene con la que tiene. Ese sí es un hombre de verdad. Ahora, ¿por qué el Señor le gustaba que le dijeran? El Señor le gustaba que le dijeran el Hijo del Hombre. Tú no sabes que el Señor le encantaba que le dijeran eso. Él mismo decía que le dijeran el Hijo del Hombre. Porque es la representación del hombre santo, la representación del hombre puro. Él le gustaba. Una vez le preguntó a Pedro y a Jeremías, le dijo, bueno, ¿quién dice los hijos de los hombres que es el Hijo del Hombre? Él le encantaba eso. Dice, uno dice que Juan el Bautista, otros dicen que Elías. ¿Y vosotros qué decís quién soy el Hijo del Hombre? Porque la representación del hombre es el fiel a Dios, Jesucristo nuestro Señor, y todos aquellos que imitan a Jesucristo es el verdadero hombre. No el hombre que hace cosas por ahí, cree que hace bien. No, el verdadero hombre es el que sirve a Dios, el que adora a Dios, no el que se jacta de decir tantas cosas, sino que verdaderamente procura, porque estamos en esta condición humana, procura agradar a Dios. Pablo llegó un tiempo, y lo comprendo a Pablo, llegó un tiempo, miserable de mí, ¿quién me puede? Tenía ganas de servir a Dios, pero este cuerpo humano es terrible, es la amenaza. Después del diablo, la carne. ¿Oyó? La carne tiene la boca vacía. Eso quiere tragar todo. Envidia todo. Y eso es una cosa, y los ojos parecen, mejor dicho, ven de todo para destrucción. Por eso Pablo dijo, miserable de mí, hombre lleno del Espíritu, queriendo agradar a Dios, pero vivía en este cuerpo. En este cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Porque lo que quiero hacer, no lo hago, porque el pecado que está en mí brota tanto que me hace ver en ridículo delante de Dios. Yo le decía a los hermanos, tanto así, que este cuerpo tiene que ser transformado, que el Señor tiene que hacer una metamorfosis en nuestras vidas. Dice Pablo que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tiene que ser rápido, porque el pecado es terrible. ¡Pam! Lo transforma. Nosotros no podemos ver a Dios si este cuerpo no es transformado. No aguanta, se desintegra. Será una explosión. Entonces, se imagina usted la condición, por eso le digo a usted, no queremos que nosotros lo hacemos aquí, tenemos todo el derecho. Es la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere adornarse Él y la gloria sea para Él. Aunque este cuerpo pecaminoso, la frente y la adoración y el collar debe ser el Señor Jesucristo, que a pesar que no merecemos estar aquí, el que debe brillar en nosotros y dar la obra y la honra, gloria a Dios es el Señor Jesucristo. Que se dignó de nosotros para estar aquí. No vaya a creer usted que nosotros lo hacemos. Hay gente que se cree, hermano, por favor. Hermano, yo tengo que mirarlo a usted como usted debe ser mirado. Como Jesucristo. El Señor nos enseña así, que debemos mirar a los hermanos como si miráramos a Jesucristo. Porque entonces si miras a Jesucristo no lo vas a mirar mal. Lo vas a mirar con bendición. Lo vas a mirar con respeto. Lo vas a mirar
con una adoración poderosa. Versículo que viene, por favor, ya estamos terminando. Será completamente de... ¿Y qué más? Oye, cuando hay obediencia a Dios, seremos saciados de la presencia de alimento espiritual, de alimentos de Dios, porque hemos servido a Dios y hemos colocado a Dios en el primer lugar. La misericordia de Dios se ha extendido. Cuando tú te agarras de ella, entonces serás bendecido, serás prosperado en todo y no tendrás problemas. No importa que el mundo te apriete, adora a Jesucristo y dice: Señor, gracias por haber elegido mi vida para servirte. Hoy he venido aquí a adorarte, Jesús de Nazaret. Bendito es su nombre. Y esa es la razón de servir a Dios. ¿Sabe una cosa? Yo lloro y le digo al Señor: mi anhelo es irme con Cristo. Amén. En mi vida, irme con Cristo. Este mundo no ofrece nada. Cada vez que lo hago le digo: Señor, ayúdame. Como dijo Pablo, soy un ser humano. Me puedo equivocar. Me puedo burlar de alguien. Porque esta tendencia esto es una cosa terrible. Y a pesar, a veces tú no haces nada a nadie y la gente te odia. El Señor Jesucristo fue el ejemplo de eso. No le hizo nada a nadie y cómo lo señalaba. ¿Cómo murió? Murió de la manera terrible. ¿A quién le interesa la salvación, hermano? Mire el versículo que viene, por favor. Aleluya, contigo está el manantial de vida, la salvación y la bendición está en el Señor. Y en tu luz, en tu esperanza, veremos la luz que es el Señor, que ha dado su misericordia para que hoy nosotros estuviéramos aquí y que usted estuviera aquí. Versículo que viene. Aleluya, tu justicia a los rectos de corazón. Dice, la justicia está con quién, con el que se postula o el que verdaderamente se guarda para Dios. Con el que se guarda para Dios. Esto viene de atrás. Yo me acostumbré a predicar como predicaba el apóstol Juan. Yo no iba a predicar de aquellos hombres de Dios, cogían del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de hacer una exégesis bíblica del Antiguo Testamento, conectarla, porque es que todo va conectado. Todo va conectado. Todo va ahí. No podemos separar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Va junto. Y habla el Señor en ella. Y de esa manera Dios comienza a hacer una obra poderosa. El versículo que viene, vamos terminando. Aleluya, ¿por qué? Porque la fuerza que debe estar en ti no son tus fuerzas, es el Señor. Es el Señor quien va a hacer esto en tu vida. No es otra cosa que el Señor. Versículo que viene, ¿cuál falta? Aleluya. Mira, tremendo, versículo 12. Ahí cayeron los hacedores de iniquidad y fueron derribados y no pudieron levantarse. Esa es la diferencia. El que se hace tomar postulación de él y no mete el Espíritu Santo va a estar derrotado, va a estar apenado. El día del Señor va a venir y va a dar la bienvenida. Bendito de mi Padre, porque estuviste en la cárcel, ahí me visitaste. Estuve preso, ahí me consolaste. Bendito, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y el Señor le da la bienvenida. Venid, bendito de mi Padre, que fue preparado el reino de los cielos para vosotros antes de la fundación del mundo. Tú no sabes que es un privilegio, pero esto, mira, serán avergonzados y serán tirados como nada, como estiércol, como dice el libro de Malaquías. Su honra será tirada como el estiércol, porque no buscaron la adoración a Dios. Necesariamente tenemos, yo sé que estos mensajes son duros, pero esos mensajes son duros cuando no queremos cambiar, pero cuando queremos cambiar son deleitosos. Cuando tú quieres servir al Señor y guardarte para el Señor, ¿de qué me sirve estar aquí en este mundo y me pierdo? ¿Qué me sirve yo estar aquí en tantos años aquí y me pierda? No es ninguna garantía.
la salvación de ustedes. Y eso nos lleva a que nosotros tengamos que clamar a Dios. Nos lleva al tercer principio. Y tu oración debe ser una oración sincera. Una oración postulada está en el Salmo 130. Una oración postulada en tu condición. Porque no debe ser la oración de alguna manera justificada. A veces hacemos una oración justificada. Y esta oración no debe ser una oración justificada. Debe mostrar tu condición donde estás. Mire lo que dice el Salmo 130. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. ¿Dónde estás? Hasta el cuello la oración debe ser. ¿Sabe cómo debe ser tu oración? Para pedir a Dios. Considerarte el vil pecador más terrible en tu vida delante de Dios. Apoyados hasta el cuello. Señor, de lo profundo ahí. A veces tenemos oraciones hipócritas. Señor, si en algo he ofendido, perdóname. Oye, qué justificación. Debes decir, perdóname, Señor. Yo he pecado. Y tú debes ser la oración más sincera. La oración más sincera que tú debes levantar al Señor es considerar